Voy a dar comienzo. Muy bien, tenemos la grabación. Eh, sí, un poco la charla la pensé también dirigida sobre todo a los profesionales, ¿no? O sea, fundamentalmente yo trabajo como investigador, como bien dijo Paula, trabajo en el Instituto de la Facultad, en mi sede de trabajo y soy investigador adjunto de CONICET, ¿no? Y bueno, desde hace unos años ya creo que sí, más de una década, que con el equipo, bueno, con Lucas Gago, también investigador de la facultad, Natalia Mancini, Aileen Simaes, tenemos un equipo que tratamos de generar conocimiento científico en primera infancia. Y lógicamente las preguntas que traen los colegas y que también a nosotros nos surgen en los últimos años tienen que ver con el impacto del uso de la tecnología, que también lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, nosotros específicamente recordamos el problema de investigación en la infancia. Así que un poco el objetivo de esta investigación es compartir algunos hallazgos de investigaciones recientes que publicamos. Eh, Acá ahí se ve, por las dudas chequeo, se ve la carátula de un paper. Se ve Perfecto, perfecto. genial. Sí, se ve bien. Entonces, bueno, esto es, voy a pivotear un poquito con este artículo que, que bueno, formó parte del ingreso a carrera de investigador de CONICET de Lucas Gago, donde, bueno, se coordinó, la verdad, un trabajo con 19 países latinoamericanos, ¿no? Porque nos interesa también ver qué pasa no solamente en Argentina, sino en la región. Porque, como ustedes saben, hay mucha información generalmente que se produce eh, desde los países más desarrollados, pero es importante, lógicamente, también ver qué pasa con nosotros. Y entonces la idea es un poquito esto, ¿no? Reflexionar sobre cómo la hiperconectividad que estamos viviendo atraviesa el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales en la infancia temprana. Y también me interesa que después de esta exposición pensemos estrategias. Yo voy a brindar algunas estrategias que de hecho, bueno, también intentamos llevar a cabo a través de talleres y medir el impacto, ¿no? Desde la evidencia científica y también desde la intervención práctica, desde la intervención profesional. Porque ¿cuál es el principal objetivo en definitiva que tenemos nosotros como psicólogos y psicólogas? Y no sé si también por ahí hay gente de otras disciplinas, es promover un uso saludable y también crítico de las tecnologías digitales. Y también considerando la realidad cultural de los niños, niñas y también adolescentes, ¿por qué no? Que crecen en contextos de vulnerabilidad. Yo no voy a hablar específicamente de adolescentes, estamos armando un proyecto en ese sentido, también con inteligencia artificial, pero bueno, Paula, Janina, quedará para el año que viene, vamos a ver qué resultados tenemos. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito con las cuestiones conceptuales, ¿no? Primero, eh, la hiperconectividad, ¿no? Es importante entender que la presencia de las pantallas en la vida cotidiana de los niños y niñas es un fenómeno global, pero en América Latina tiene algunas particularidades que vale la pena destacar. En primer lugar, los datos que nosotros obtenemos muestran que más del 70% de los niños menores de 5 años en la región accede regularmente a dispositivos digitales, es decir, celulares, tablets, también pantallas en general, televisión, Smart TV, ¿bien? Y este porcentaje creció de manera abrupta durante la pandemia, ¿no? Y allí las pantallas pasaron a ser no solamente un recurso educativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la pandemia, eh, bueno, digamos, las instituciones educativas, de hecho nosotros también como profes universitarios utilizamos mucho
eh, la educación remota que vino para quedarse. Pero no solamente es un recurso educativo, sino que también es el principal medio en este momento de entretenimiento y conexión con el exterior. Eh, y en Argentina, las cifras son, digamos, en algunos segmentos socioeconómicos superan el promedio, con México y también con Perú. Eh, y hay un dato también interesante. En hogares vulnerables, las pantallas no solamente son un recurso lúdico, sino que también cumplen una función de cuidado sustituto. ¿Sí? Esto de, bueno, tengo que trabajar, entonces dejo a mi hijo con el celular o frente a la tele, ¿sí? Entonces, esa es otra función que están cumpliendo las pantallas. Entonces, los dispositivos están acompañando a los niños y niñas mientras los adultos trabajan o ocupan su tiempo en otras actividades, ¿no? Primera cuestión a nivel descriptivo que podemos decir. Y estos datos emergen eh, de investigaciones como la nuestra, pero también de informes oficiales eh, y investigaciones recientes que llevamos adelante con colegas de varios países. Entonces, en este estudio publicado liderado por Lucas, analizamos cómo el acceso y el uso de pantallas en la primera infancia varía entre los distintos países de la región y también pensar cómo, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, el acceso a libros, y también juegos analógicos y la calidad del contenido consumido modulan el impacto de esa hiperconectividad temprana. Bien. Entonces, algo a subrayar es que la cuestión no es solo el tiempo de uso, cuánto tiempo pasan los niños. Eso es algo a medir, lo medimos y es importante. Pero también en qué contexto lo hacen, ¿sí? Contexto socioeconómico, ¿sí? Nivel educativo de los padres, de las madres. Pero también es importante qué contenidos consumen y cuán presentes están los adultos durante ese uso, ¿no? Y eso también es algo que vamos a subrayar acá en la charla. Entonces, este marco inicial nos permite entender que no es lo mismo crecer hiperconectado en un hogar con abundantes recursos culturales y también una mediación parental activa, sino que esto diferencia si uno crece en un contexto de alta vulnerabilidad, donde las pantallas operan muchas veces como una suerte de niñera digital, ¿sí? Entonces, lo que encontramos como dato general es que el acceso a los dispositivos digitales es prácticamente universal a partir de los 6 años y también estudios complementarios relevaron que el contacto con pantallas comienza desde edades cada vez más tempranas, especialmente en hogares urbanos y en contextos de alta vulnerabilidad. En nuestro estudio, eh, Argentina se posiciona entre los países con mayor uso promedio de pantallas en la infancia temprana, es decir, de 0 a 3 años, superando a otros países. Bien, después abrimos a comentarios y preguntas. Entonces, eh, es importante en las investigaciones que nosotros hacemos en relación a infancia tener un marco conceptual que nos permita organizar los factores en juego, ¿no? Y en este sentido, nosotros utilizamos una perspectiva sistémica, ecológica de Bronfenbrenner, que bueno, no estamos inventando la pólvora, se utiliza mucho, pero que es relevante incluso en la era digital, ¿no? Y desde este marco, lo que entendemos el desarrollo infantil como resultado de la interacción entre el niño, la niña y sus múltiples entornos. Tenemos un microsistema más cercano, que es la familia, hasta el macrosistema. Y el macrosistema incluye las políticas, la cultura, las tendencias sociales. Y en el contexto actual, la hiperconectividad se convirtió en un nuevo escenario ecológico
que atraviesa todos los niveles, atraviesa la familia, atraviesa la educación, atraviesa las políticas en general. Entonces, el niño ya no interactúa únicamente con personas y objetos físicos, sino que también interactúa con dispositivos, con plataformas, con contenidos digitales, que forman parte entonces del entorno cotidiano desde muy temprana edad. Lo más interesante es que estos entornos digitales no son neutros, sino que están diseñados, y este es otro punto clave, ¿sí? Están diseñados para captar y sostener la atención, muchas veces compitiendo con otras actividades esenciales para el desarrollo. ¿Cuáles son esas actividades esenciales que por ahí nuestra generación creció con el juego libre, con la lectura compartida, con las interacciones cara a cara? Y estas son actividades que no tenemos que perder, ¿sí? En el desarrollo sociocognitivo. Entonces, vamos a poner el foco en dos áreas claves del desarrollo que nosotros estudiamos, que se ven afectadas por la hiperconectividad. Por un lado, las funciones ejecutivas y por el otro, el lenguaje. Ambas áreas son fundamentales porque no solamente predicen el desempeño académico futuro, en este caso, sino también el bienestar socioemocional y la capacidad de autorregulación. Entonces, hay tres factores que van a modular positivo o negativamente el impacto de las pantallas. Por un lado, el contexto socioeconómico y cultural. Por otro lado, en segundo lugar, el contenido específico al que los niños están accediendo. Y tercero, la presencia o ausencia de acompañamiento adulto, ¿sí? Durante el uso de pantallas. Entonces, es decir, no es solamente qué miran o cuánto tiempo usan el celular o cuánto usan la tablet, sino en qué contexto, con quién y para qué. Entonces, con este marco podemos analizar mejor los resultados que vamos a ir presentando. Entonces, respecto al lenguaje, eh, esta es una preocupación que surge de múltiples estudios internacionales y que desde nuestra región lo pudimos abordar de manera específica en el paper que les mostré en la primera diapositiva. Que de hecho, bueno, después se los vuelvo a mostrar, lo pueden descargar gratuitamente. En términos generales, lo que encontramos es que existe una relación inversa entre el tiempo total de exposición a pantallas y algunos indicadores de desarrollo lingüístico. Por ejemplo, la riqueza léxica y la complejidad sintáctica, es decir, la complejidad a la hora de hacer oraciones, la cantidad de vocabulario. En las producciones orales de niños de entre 3 y 5 años. Disculpen. Bien. Entonces, ¿qué significa esto de la relación inversa? Significa que los niños que pasan más tiempo frente a las pantallas, particularmente con contenidos de estímulo rápido y de escasa interacción, es decir, por ejemplo, los reels, que bueno, antes era potestad de TikTok únicamente, pero ahora tenemos reels en todos lados, ¿no? En Instagram, en Facebook también. Entonces, a mayor tiempo pasan frente a las pantallas, me- eh, producen oraciones más cortas, por ejemplo, y un vocabulario menos diverso y menos uso de estructuras sintácticas complejas, ¿sí? Hay como un detrimento del lenguaje. Este efecto es especialmente marcado en hogares con menor nivel educativo de los padres, donde la mediación adulta es más baja y el acceso a materiales de lectura es más limitado, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra variable importante que es el nivel educativo de los padres. Ahora bien, esta relación negativa no significa que encontramos, no significa que sea lineal ni que es inevitable, porque también uno de los hallazgos más interesantes que tenemos es que el impacto de las pantallas sobre el lenguaje
depende en buena medida de tres factores clave. Uno es el tipo de contenido consumido. Bien, no es lo mismo ver un reel donde uno es un espectador pasivo que si uno interactúa más con el contenido. Es decir, hay programas específicamente diseñados para promover el desarrollo lingüístico, hay contenidos educativos de calidad eh, que no solamente no tienen un efecto negativo, sino que pueden tener un impacto positivo y especialmente en niños y niñas de hogares vulnerables, donde la estimulación lingüística espontánea muchas veces puede ser menor, ¿sí? Eh, segundo factor, la presencia de un adulto mediador. Cuando, ¿qué significa esto? Cuando el uso de pantallas ocurre en un contexto compartido, de interacción conjunta con un adulto que puede estar allí comentando, explicando, haciendo preguntas, esto amplía y vincula el contenido con experiencias previas y el efecto sobre el lenguaje va a ser positivo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, las pantallas pueden ser también un recurso enriquecedor si son disparador de conversación y no un sustituto de la interacción, ¿sí? Tercer factor, el equilibrio con experiencias fuera de la pantalla. Entonces, por ejemplo, los niños y niñas que tienen acceso cotidiano a juego libre, a juego simbólico, a lectura compartida, a actividades que involucran diálogo, espontáneo, el impacto de las pantallas sobre el desarrollo del lenguaje tiende a ser mucho menor. Entonces, es importante, después voy a volver a esto, ¿no? Pero que las pantallas no desplacen otras actividades, ¿sí? Por ejemplo, eh, habilidades motoras, juego libre, hablar cara a cara con los padres, con las madres, ¿sí? Entonces, ah, una idea que también me interesa dejar, eh, que bueno, hay como distintas teorías respecto a esto, pero los resultados no implican demonizar el uso de pantallas, sino entender que también el problema no es solamente el tiempo, cuánto tiempo pasan frente a la pantalla, sino qué hacen, es decir, el contenido, con quién y para qué. ¿Sí? Eso es lo que nosotros como adultos tenemos que andamiar ese uso. La tecnología, las tecnologías que estamos utilizando son herramientas muy poderosas y no tenemos que dejar a los niños y niñas solas frente a ellas, ¿sí? Entonces, para cerrar un poquito el lenguaje, el desarrollo del lenguaje en la era digital, entonces no depende solamente de la tecnología, sino de cómo las familias, cómo las escuelas y la comunidad en general promueven experiencias lingüísticas ricas, variadas y también que sean significativas, ¿sí? Muy bien. Vamos a otra variable que medimos, que es el desarrollo motor. Em, entonces, aunque, digamos, el impacto de las pantallas en el desarrollo cognitivo y lingüístico recibió mucha atención en las investigaciones que relevamos y que también hicimos desde nuestra región, el efecto sobre el desarrollo motor es un área que hasta hace poco tiempo era menos explorada, porque también uno como padre o, digamos, como adulto, como educador, se preguntaba, ¿será que por ahí el uso de pantallas también puede afectar de alguna manera el desarrollo motor, las habilidades de correr, por ejemplo, de arrojar, ¿sí? De tomar un objeto, ¿no? Entonces, la preocupación sobre el sedentarismo infantil y la reducción de actividades físicas en este contexto de hiperconectividad que vivimos, llevó a ampliar un poco el foco de las investigaciones. En nuestro estudio en particular analizamos
esta dimensión y encontramos que la relación entre tiempo de pantalla y desarrollo motor grueso es en general débil y mucho menos consistente que en el caso del lenguaje, ¿sí? Entonces, no encontramos una asociación tan fuerte o una asociación lineal donde podamos decir que mayor uso de pantallas implique directamente peores habilidades motoras. Pero, sin embargo, cuando desagregamos por tipo de dispositivo y por contexto socioeconómico, surgen algunos patrones interesantes. Por ejemplo, en los hogares de menor nivel socioeconómico, donde las pantallas tienden a reemplazar casi por completo el juego libre, al aire libre, hay una correlación algo mayor entre alto uso de pantallas y ciertas dificultades en habilidades motoras gruesas. ¿Cuáles son estas habilidades motoras gruesas? Bueno, el equilibrio, la coordinación general, la agilidad, ¿sí? Entonces, algo importante, esto no es una correlación, es decir, no necesariamente es un efecto directo de las pantallas, pero sí refleja un fenómeno que puede ser más complejo, donde el entorno físico, la falta de espacios seguros para jugar y la dependencia de las pantallas se combinan. Por otro lado, el tipo de dispositivo también pareciera jugar un rol importante. Los dispositivos que requieren mayor participación activa, como por ejemplo los jueguitos, ¿sí? Y también, bueno, los jueguitos con detección de movimiento, vieron que hay jueguitos bueno, que tenés que mover, muestran un menor impacto negativo en comparación con el uso pasivo de la televisión o de ver reels, ver videos en el celular, donde el niño permanece completamente sedentario. Entonces, en resumen, ¿no? Con respecto a esta variable de desarrollo motor, entonces el impacto de las pantallas sería un fenómeno más indirecto, mediado principalmente por el desplazamiento de actividades físicas y por las condiciones ambientales de cada hogar. Hay entornos donde hay oportunidades para el juego libre, y ahí el uso de pantallas no necesariamente implica un retroceso motor, pero sí tenemos que prestar atención a contextos donde el espacio físico es más limitado, ¿sí? Situaciones de hacinamiento, de pobreza, eh, y donde las pantallas reemplazan muchas veces por completo el juego físico. Y allí sí podemos observar una mayor probabilidad de dificultades motoras en la primera infancia. Eh, entonces, acá este hallazgo por ahí refuerza la idea de que el problema tal vez no son las pantallas en sí mismas, sino el equilibrio o la falta de equilibrio entre el tiempo de uso de pantalla y las experiencias de juego físico y de exploración corporal, que son esenciales para un desarrollo motor saludable. Bueno, están surgiendo distintas teorías, ¿no? Con respecto al impacto del uso de pantallas. Esta es una teoría quizás mainstream, ¿no? Que se las quiero comentar. Y es un modelo integrador que fue propuesto hace algunos años por la Academia Americana de Pediatría. Y que bueno, nosotros en nuestra investigación la ampliamos y la adaptamos al contexto latinoamericano. Es una tríada conocida como Child, Context, Content, es decir, niño, niña, ¿sí? Contexto y contenido. ¿Qué nos dice este modelo? Que el impacto de las pantallas no es uniforme ni universal, sino que está fuertemente condicionado por tres grandes conjuntos de factores. Por un lado, ¿sí? Las características propias del niño, estoy viendo la hora, está bien. Por un lado, entonces, las características propias del niño o la niña. Esto incluye la edad, incluye el momento evolutivo en que se comienza a interactuar con las pantallas.
pero también otras variables como el temperamento, las habilidades lingüísticas y cognitivas previas y también diferencias individuales en el estilo de procesamiento de la información. Un niño con buena autorregulación y con alto desarrollo lingüístico previo probablemente se pueda beneficiar más de ciertos contenidos digitales que un niño o una niña que inicie ese contacto con dificultades atencionales o de regulación emocional. Segunda variable, el contexto familiar y social. Entonces, el entorno en el que ese niño, esa niña crece es un factor muy importante, como estuvimos viendo, el nivel socioeconómico de la familia, el acceso a libros y juegos fuera de la pantalla, las prácticas de crianza, eh, la disponibilidad de tiempo de los adultos, de los cuidadores para mediar el uso de pantalla muchas veces marcan diferencias enormes, ¿sí? Em, en contextos de vulnerabilidad, hago hincapié en contextos de vulnerabilidad porque, bueno, nosotros medimos mucho en familias que están en contexto de vulnerabilidad y bueno, en nuestra región es un problema que no podemos dejar de tomar en cuenta. En los contextos de vulnerabilidad, como les decía, muchas veces las pantallas eh, cumplen un rol eh, de cuidado sustituto, esto de la niñera digital. Y ahí el impacto negativo suele ser mayor, no necesariamente por la pantalla en sí, sino porque reemplaza actividades de mayor valor para el desarrollo como el juego libre, el diálogo o la lectura compartida, ¿sí? Tercera variable, las características del contenido. No es lo mismo un video educativo diseñado con principios de desarrollo infantil en mente, donde de hecho nosotros como psicólogos y psicólogas deberíamos empezar a diseñar contenidos de valor, eh, que los videos con estimulación rápida, cambios constantes de plano, narrativas fragmentadas, ¿sí? De nuevo, lo clásico son los reels que dificultan la atención sostenida y la comprensión global. Eh, Tampoco es igual un contenido que promueva la interacción y la participación activa del niño que uno puramente pasivo. La calidad y el formato del contenido, entonces, importan igual o más que el tiempo de uso. Bueno, además este modelo tiene como un cuarto elemento transversal que es el acompañamiento adulto. Y acá hay evidencia clara, y también quiero que se la lleven, ¿no? Como una de las ideas principales. Cuando los adultos acompañan y median el uso de las pantallas, haciendo preguntas, ampliando el contenido, conectándolo con experiencias propias, con experiencias previas, el impacto de las pantallas es mucho más positivo. En cambio, cuando el uso es solitario, sin interacción y sin mediación adulta, es mucho más probable que las pantallas tengan un efecto desplazador y empobrezcan las oportunidades de aprendizaje. Entonces, en síntesis, este modelo, ¿sí? Se llama modelo de las tres C. Eh, Nos permite salir de una visión simplista de pantallas sí o pantallas no, sino que nos obliga a pensar en términos más integrales, en términos más ricos, más matizados. Es decir, tenemos que pensar qué niño, ¿sí? Qué niña, en cuál contexto, con qué contenido y con qué acompañamiento. Entonces, esto es clave para entender el impacto de la hiperconectividad. Siguiente diapo. De vulnerabilidad social. Como les decía antes, ¿no? Cuando analizamos el impacto de las pantallas en la primera infancia, no podemos desvincularlo de las condiciones estructurales en las que crecen los niños y niñas, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, que bueno, que lamentablemente nuestra región es una de las más desiguales, ¿no? Entonces, la hiperconectividad no es un fenómeno
homogéneo, ¿sí? Es decir, no afecta igual a todos. Y esto es particularmente evidente cuando observamos cómo se distribuye el acceso, el uso y las oportunidades digitales en función de las condiciones socioeconómicas y culturales de cada hogar. Porque hay, a ver, el tema de la brecha digital es interesante, ¿no? Ahora que estamos están atravesados también por la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros también en Latinoamérica tenemos mm, el problema también del acceso a la conectividad, que los países más desarrollados lo tienen solucionado, ¿sí? Nosotros estamos unos escalones por debajo, es decir, tenemos que también pensar eh, cuánta gente tiene acceso a conexión, porque eso también va a ampliar una brecha, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En términos de acceso, la brecha digital tradicional, que diferenciaba en hogares con y sin dispositivos o con y sin conexión a Internet, se está cerrando en los últimos años. Eh, pero no la podemos dejar de lado. Es cierto que la gran mayoría de los hogares, incluso en sectores vulnerables, tienen acceso a un smartphone y a redes sociales, y a redes móviles y a conectividad en general. Pero muchas veces el acceso es intermitente o limitado por las cuestiones económicas. Pero lo que realmente marca una diferencia no es solamente el acceso, sino el uso crítico y significativo de la tecnología. Nosotros en nuestros estudios lo que venimos viendo es que en contextos de mayor vulnerabilidad, las pantallas muchas veces cumplen este rol de cuidado y sustituto, ¿sí? Más que en hogares que están más desarrollados socioeconómicamente. Entonces, en hogares vulnerables muchas veces se utilizan como una herramienta para entretener y contener a los niños mientras los adultos tienen que trabajar, cuidar a otros miembros de la familia o resolver situaciones del día a día. Y en esos contextos, el uso de pantallas suele ser más solitario, más prolongado y con menor mediación parental activa, ¿sí? Y también con menos control acerca del contenido. Por lo tanto, este tipo de contenido que muchas veces acceden los niños en situación de vulnerabilidad social es de menor calidad pedagógica y lingüística. Predominan los videos de estímulo rápido, contenidos comerciales y aquellos que promueven el consumo en detrimento de programas diseñados para el desarrollo cognitivo o lingüístico. Y esto es importante porque nuestras investigaciones muestran que el contenido es un factor modulador clave. No es lo mismo consumir videos de baja calidad que contenidos que están más diseñados para estimular el lenguaje o el pensamiento lógico, por ejemplo. Otra diferencia importante en situación de vulnerabilidad es el acceso a recursos culturales complementarios. En hogares de mayor nivel educativo y económico, las pantallas conviven con libros, con juegos analógicos y experiencias culturales, en definitiva, que nutren el desarrollo. En cambio, en contextos vulnerables, las pantallas muchas veces reemplazan casi por completo esas experiencias. Entonces, la brecha digital actual es mucho más compleja que el acceso, digamos, que simplemente tomar en cuenta el acceso a la conectividad, porque es una brecha de usos, de contenidos, de acompañamiento y bueno, de oportunidades culturales y educativas. Entonces, esta brecha, entenderla es clave para diseñar políticas públicas y estrategias pedagógicas que no solamente reduzcan el tiempo de pantalla, sino que promuevan un uso más crítico, reflexivo y enriquecedor. Entonces, vamos a algunos resultados clave. Eh, entonces, nosotros en particular con nuestro equipo analizamos 19 países de la región, lo que nos permitió identificar algunos patrones comunes, pero también diferencias asociadas a cada contexto nacional.
Uno de los hallazgos más relevantes es que México, Argentina y Perú se encuentran entre los países con mayor tiempo de exposición a pantallas en la primera infancia, particularmente en las edades entre 2 a 5 años. Eh, en promedio, los niños de 2 a 5 años pasan alrededor de 3 horas diarias frente a las pantallas. Si sumamos televisión, celulares, tablets y otros dispositivos. Eh, y algo importante, esta cifra aumenta significativamente en hogares de nivel socioeconómico bajo, donde las pantallas están presentes, suelen estar desde el primer año de vida. En cuanto al tipo de contenido, nuestro estudio muestra que a nivel regional el contenido de entretenimiento puro, por lo general, nos estamos refiriendo a YouTube y también redes sociales, predomina sobre el contenido educativo o diseñado específicamente para estimular el desarrollo cognitivo. Y de nuevo, esta tendencia es mucho más marcada en hogares de menor nivel educativo, donde los padres, madres o cuidadores muchas veces no tienen información clara sobre cómo seleccionar contenido de calidad. Paula, ¿cómo estamos de tiempo? Son Por menos las 10, dudas. 11 menos 10. ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, el Zoom está disponible, no tenemos otra actividad inmediatamente después de la nuestra, así que si te querés extender un poquito más, no pasa nada, Pero más o menos pero 15 minutos, eso 15 te iba a minutos de decir, exposición. Ok. exactamente, sí, Bueno, espero que no se aburran y que no se pongan a ver reels. Bueno, 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 avanzo. dale. Falta poquito, falta poquito. Un dato alentador que surgió del estudio es que el acompañamiento adulto, es decir, la presencia de un adulto que comenta, que enriquece la experiencia de la pantalla, tiene un efecto protector significativo sobre el desarrollo lingüístico. Entonces, los niños y niñas que consumen contenido junto a un adulto y que tiene una mediación activa, que le explica, que le señala sobre el contenido, bueno, estos niños tienden a mostrar mejor riqueza léxica y mayor complejidad sintáctica, ¿sí? Incluso cuando el tiempo total de uso de pantallas es relativamente alto. Entonces, este hallazgo refuerza la idea de que no es solamente cuánto tiempo, sino cómo y con quién se usan las pantallas. Entonces, por otro lado, hay una relación negativa global entre tiempo de pantalla y riqueza léxica en las producciones orales infantiles. Sin embargo, esta relación no es lineal ni automática, está modulada por factores contextuales. De nuevo, es muy importante el nivel educativo de los padres y madres, la disponibilidad de libros y juegos no digitales en el hogar y la calidad del entorno lingüístico general. En hogares eh, con mayor desarrollo educativo, el impacto negativo es menor e incluso desaparece cuando las pantallas se integran como parte de un entorno rico en interacciones y estímulos diversos. ¿Sí? Entonces, estos resultados, además de aportar evidencia concreta, refuerzan un mensaje clave. Y me parece que esto está bueno que se lo lleven las colegas y los colegas que están haciendo clínica y que los papás están, que vienen las mamás, los papás preocupados por el uso de pantallas, ¿no? No se trata de alarmar sobre el uso de pantallas per se, sino de comprender que el impacto depende de cómo las pantallas se insertan en la ecología cotidiana del niño o de la niña. ¿Qué tipo de experiencias se están desplazando o también enriqueciendo y cómo las familias y las políticas públicas, ¿sí? pueden mediar y regular ese uso para maximizar los beneficios y usar los riesgos? Respecto a funciones ejecutivas,
Bueno, las funciones ejecutivas, nosotros las estudiamos no solamente con el uso de pantallas, sino también con otras variables, pero son las habilidades cognitivas llamémoslas de alto nivel, que nos permiten regular nuestro comportamiento, planificar, controlar impulsos, mantener información activa, ¿sí? Memoria de trabajo, y adaptarnos flexiblemente a situaciones nuevas. Entonces, muchos le llaman el director de orquesta de nuestro comportamiento, las funciones ejecutivas. Entonces, y su desarrollo en la infancia es sumamente complejo y está afectado por distintas variables. La evidencia en los últimos años muestran que el entorno digital actual presenta, bueno, ¿cómo es este entorno digital actual? Es hiperconectado, es fragmentado y basado en una estimulación constante, ¿no? Entonces, esto tiene desafíos específicos para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la primera infancia. En primer lugar, las pantallas digitales, especialmente las diseñadas para el consumo pasivo y rápido, fomentan un estilo de atención fragmentada. Qué bueno que esto se ve cada vez más, no solamente en los niños y niñas, sino también en adolescentes y adultos, ¿no? Estamos teniendo cada vez atención fragmentada. Los cambios constantes de imagen, el diseño algorítmico que busca maximizar el enganche, ¿sí? Con el dispositivo, la posibilidad de cambiar de contenido con un simple toque, ¿sí? Generan un patrón atencional superficial, ¿sí? Que está basado en estímulos inmediatos y poco sostenidos. Y esto dificulta el desarrollo de la atención sostenida, que bueno, lo vemos cada vez más, sobre todo los que somos docentes, vemos que es cada vez más difícil por ahí que muchos alumnos y alumnas que puedan concentrarse fundamentalmente. Y la atención sostenida es muy importante, por ejemplo, para aprender justamente. Y también para el control inhibitorio. ¿Sí? El control inhibitorio es la capacidad que tenemos de regular nuestra propia conducta, básicamente. En segundo lugar, está el fenómeno del desplazamiento. Las horas dedicadas a las pantallas tienden a sustituir actividades fuera de pantalla, que son especialmente ricas para el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué está desplazando el uso de pantallas? Bueno, el juego simbólico, el juego reglado, la resolución de problemas cara a cara y también la planificación en contextos reales. Y estas experiencias son muy importantes, no tienen que desplazarse porque son las que promueven habilidades de autorregulación, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, que no se activan del mismo modo en entornos digitales pasivos. Em, Otro hallazgo importante es que se observa con mayor, que en niños con alto consumo de pantallas desde edades tempranas, se observa un patrón de reactividad emocional elevada y menor tolerancia a la frustración, que también muchas veces, me imagino que en las consultas debe aparecer esto, ¿no? Sobre la menor tolerancia a la frustración y mayor reactividad emocional. Y esto ocurre en parte porque las pantallas suelen ser utilizadas como el regulador externo de las emociones. Y por ahí a nosotros también nos pasa. Piensen en ustedes. Por ahí agarras el celular para autorregularte, ¿sí? Tenemos que tratar de no fomentar esto desde el desarrollo temprano. Es un recurso inmediato para calmar, para distraer, para silenciar, ¿sí? En lugar de fomentar estrategias internas, ¿sí? Estamos usando una estrategia externa, el celular, la pantalla, en lugar de que, sobre todo los niños, aprendan a autorregularse. Bueno, a ver, esto no significa
que el uso de la tecnología impida el desarrollo de las funciones ejecutivas. No, no es la idea. Pero sí señala que sin una mediación activa por parte de los adultos, sin equilibrio, con experiencias por fuera de las pantallas y sin oportunidades para autorregulación autónoma, es más probable que estas habilidades ejecutivas se desarrollen de una manera más fragmentada, que haya dificultades para sostener la atención, dificultades para controlar los impulsos o adaptarse con flexibilidad a nuevos entornos, a demandas cambiantes. ¿Sí? Bien, con respecto a la autorregulación emocional, ¿sí? Es la habilidad, la capacidad de los niños y niñas para reconocer, gestionar y expresar sus emociones de manera adaptativa. Y es una habilidad fundamental no solamente para el bienestar psicológico, sino también para su desarrollo social, para el aprendizaje y para la resolución de conflictos. Lo que encontramos nosotros es que las pantallas se están utilizando, no estamos descubriendo la pólvora, ¿no? En muchos hogares como una herramienta de regulación externa de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño o la niña está inquieta, frustrada o aburrida, es común que se le ofrezca el celular. Y este uso como regulador emocional, a ver, no es problemático en sí mismo, si es ocasional, pero cuando se convierte en el mecanismo predominante para lidiar con las emociones, para lidiar con el malestar, bueno, ahí sí interfiere directamente en el desarrollo de estrategias internas de autorregulación. ¿Se entiende? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el niño aprende a depender de un estímulo externo inmediato, la pantalla, el celular. Aprende que de ese modo se calma, de ese modo baja el malestar. En lugar de desarrollar estrategias internas más adaptativas, como la búsqueda de apoyo social, el uso de palabras para expresar lo que siente, o la capacidad de tolerar pequeñas dosis de frustración sin necesidad de distracción inmediata. Entonces, esto es algo que se encuentra mucho, cada vez más, este patrón de baja tolerancia a la frustración es especialmente evidente en niños que tuvieron un alto nivel de exposición a pantallas desde edades tempranas y que además crecen en contextos donde hay poca disponibilidad de adultos para mediar o enseñar estrategias de autorregulación. Y en estos casos lo que se observa es mayor frecuencia de conductas impulsivas, bueno, dificultad para esperar los turnos, eh, hay una preferencia por recompensas inmediatas, y esto afecta no solamente el desarrollo emocional, sino también el desarrollo cognitivo y social en general. Eh, Además, hay estudios que sugieren que este patrón de dependencia de pantallas como regulador emocional puede relacionarse con mayores niveles de ansiedad y desregulación emocional en la infancia media y en la adolescencia también. Aunque nosotros ahora no estamos hablando de adolescencia, esto es un continuo, ¿sí? Si los niños no aprenden a desarrollar herramientas internas para lidiar con la incertidumbre, la frustración o el aburrimiento, es más probable que experimenten malestar ante situaciones cotidianas que requieren cierto esfuerzo, como prestar atención a una clase o también para aprender a que muchas veces la gratificación no es inmediata, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto, con el uso desregulado, sin mediación y sin equilibrio con experiencias que promuevan la autorregulación interna. Bueno, vamos cerrando para que puedan sostener la atención, ¿no? Entonces, la idea es que, a ver, el desafío
no es simplemente reducir el tiempo de pantalla o demonizar la tecnología. No, no es la idea. La idea es construir un modelo de bienestar digital infantil que promueva un uso saludable, un uso crítico y adaptado a cada etapa del desarrollo. Y, esto no puede surgir solamente desde la familia, desde la escuela o de los psicólogos, sino que tiene que ser un enfoque articulado entre el hogar, el sistema educativo, el sector tecnológico, ¿sí? Y las políticas públicas. Tenemos que trabajar en forma mancomunada en esto. Entonces, hay 5 líneas de acción centrales que son las que tienen en la diapositiva. Por un ¿Cuál es la idea? La idea es que la tecnología sea, o el entorno digital sea un aliado para promover el desarrollo, ¿sí? Entonces, primero necesitamos pensar la alfabetización. La idea es que se ofrezcan herramientas prácticas para acompañar el uso de la tecnología de manera reflexiva y enriquecedora. Y para esto necesitamos, se me desconectó, ¿no? Sí, ¿Estamos bien ahí? ahí Esperen que estamos. vuelvo. Muy bien. Esperen que vuelvo a compartir. ¿Se ve la diapo? Perfecto. Muy bien, seguimos entonces. Volvemos entonces. Alfabetización digital implica formar a los docentes, a los pediatras, ¿sí? A nosotros como profesionales de la salud mental, también a referentes comunitarios. ¿Para qué? Para que puedan orientar a las familias con mensajes claros y también basados en la evidencia. Segunda cuestión, promover el juego libre y el tiempo sin pantallas, ¿sí? Volver un poco a nuestra infancia, ¿sí? Nosotros yo me acuerdo que iba a la plaza, andaba en bicicleta, ¿sí? Jugaba con otros chicos, socializaba con gente distinta, jugaba a la pelota con pibes que conocía en la plaza, y bueno, no tenemos que perder eso, ¿sí? Tercer punto, fomentar la mediación activa. ¿Qué significa esto? Como vimos, el impacto de las pantallas no depende solamente de lo que se mira o cuánto tiempo, sino de con quién, ¿sí? Y acá es importante esto, eh, la mediación activa del adulto. Es el factor, esto quiero que se lo lleven, es el factor protector más importante que venimos encontrando y que se encuentra en la literatura. La mediación del adulto es el factor protector más poderoso, ¿sí? Eh, Cuarto, promover contenidos digitales de calidad adaptados a cada etapa, ¿sí? Y acá, bueno, también un poco hablar de los productores de contenidos, ¿sí? De la gente que trabaja en tecnología. Eh, que bueno, ahí también nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que meternos, ¿sí? Porque hay una responsabilidad de diseñar productos digitales que respeten las necesidades y las capacidades de cada etapa del desarrollo, básicamente. Pensar en contenidos que promuevan el pensamiento crítico, la creatividad, la interacción y bajar la pasividad y la sobreestimulación. Bueno, quinto, integrar el bienestar digital infantil a la agenda de políticas públicas. Bueno, el bienestar digital tiene que formar parte de la agenda pública en salud, en educación y también en la protección de derechos. Y entonces acá es imprescindible que el Estado asuma un rol activo y basado en evidencias para la construcción de un entorno digital saludable para la infancia. Entonces, un poco la idea es pasar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo y promocional de la salud, ¿no? Que entienda el bienestar digital
como parte integral del bienestar infantil y familiar de nuestro siglo, de nuestra época. Pasamos a la siguiente. Entonces, algunas políticas públicas recomendadas. Bueno, y acá es importante que el Estado también participe desde el ya, porque necesitamos un enfoque integral y articulado donde el Estado, las escuelas, el sector tecnológico, la comunidad en general, trabajemos de manera conjunta. Algunas recomendaciones. Incluir, por ejemplo, el bienestar digital en los planes de primera infancia, ¿sí? Tenemos que incluir en los planes, en los programas nacionales, en los programas locales de acompañamiento a la primera infancia, un eje, tiene que existir un eje específico de bienestar digital. Y esto no implica solamente alertar y alarmar sobre los riesgos, sino también promover estrategias positivas de uso. Eh, Reconocer las oportunidades que tiene la tecnología y brindar herramientas concretas para el acompañamiento de las madres y de los padres. Después, programas de alfabetización digital familiar en contextos vulnerables, como hablábamos antes. La brecha digital ya no es solamente de acceso, sino también de usos, de contenidos y de mediación. Entonces es clave que los programas de alfabetización digital se focalicen en las familias de sectores vulnerables. Como estuvimos viendo durante la charla, eh, los sectores que están en situación de vulnerabilidad social, en este momento son los que debemos priorizar eh, el eje. Hay que brindar información sencilla y sobre, por ejemplo, cómo seleccionar contenido, cómo acompañar y cómo combinar el tiempo digital con experiencias fuera de la pantalla. Bueno, en la escuela también, promover entornos escolares libres de sobreexposición digital. Eh, Regular contenidos y publicidad digital dirigida a la infancia. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, sobre todo para adolescentes, todos los problemas que hay con las apuestas online y la falta de regulación que hay con respecto al juego digital, a los casinos. Ahora, bueno, todos los equipos de fútbol tienen publicidad de apuestas, de casinos online. Y lo mismo pasa muchas veces, hay youtubers muy buenos, pero que también las agencias de casinos online meten publicidad por todos lados. Tenemos que pensar, por ejemplo, qué pasa con eso. Eh, entonces, las políticas públicas tienen que incluir mecanismos de regulación y supervisión de contenidos digitales. También, bueno, hay mucha publicidad encubierta y hay también estímulos que promueven consumos compulsivos. Y también, bueno, lógicamente, evaluación continua y basada en la evidencia. Cualquier política pública que se implemente tiene que estar acompañada de sistemas de monitoreo y de evaluación permanentes para ajustar las estrategias en función de la evidencia. Y esto implica articular con las universidades, con el CONICET, con centros de investigación y con organismos también internacionales para producir datos, ¿sí? Para producir datos que estén actualizados, que sean comparables y que sirvan de base para la toma de decisiones informada. Entonces, el bienestar digital no es individual, sino que es un desafío colectivo que requiere una mirada integral donde las familias no estén solas y donde el Estado asuma un rol activo en la construcción de un entorno digital que no solamente proteja, sino que también estas herramientas tan poderosas las podamos utilizar para promover el desarrollo saludable y también el ejercicio de derechos desde la primera infancia.
Acá, bueno, por ejemplo, la veo a la doctora Goldín de CONICET. ¿Cómo estás, Andrea? Ahí hay un claro ejemplo. Ella utiliza la tecnología para promover el desarrollo de funciones ejecutivas con un programa que les recomiendo que se llama Mate Marote, ¿sí? Y bueno, también yo aprendí muchísimo de ella y de sus estudios. Así que bueno, eso también lo pueden googlear. Ahí tenemos un claro ejemplo cómo desde el Estado, desde la investigación, se puede promover el desarrollo utilizando la tecnología. Bueno, para cerrar, una reflexión un poquito que sintetiza lo que venimos trabajando desde la investigación y también desde la práctica, ¿no? A ver, la hiperconectividad llegó, está acá y no tiene sentido pensar en un futuro infantil desconectado, ¿sí? Lo que sí podemos y debemos pensar es cómo construimos un ecosistema digital que sea saludable, equitativo, enriquecedor, especialmente para los niños y niñas que crecen en contextos de mayor vulnerabilidad. Otra cuestión, no se trata de pantallas sí o pantallas no, sino de cómo, para qué y con quién se usan esas tecnologías. Hemos visto que el impacto no depende únicamente de la tecnología en sí, sino del contexto familiar, educativo y cultural en el que ocurre esa interacción. Em, y sobre todo, hemos visto que hay múltiples oportunidades para promover un bienestar digital activo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo la atención y toda la gente que estuvo y que participó hasta el final. Así que podemos abrir para preguntas. Para preguntas, comentarios, lo que quieran. Ya, Ángel, aprovecho de hacerte Sí, dos preguntas que sé que dale. van a llegar eventualmente. La primera es respecto de la presentación, si la podrás enviar para compartir con quienes estuvieron en la charla hoy. Claro. Sí, te la Eh, paso a vos. Dale, y la reenviamos desde el servicio a quienes estuvieron hoy presentes. Muy bien. Y la otra que te iba a preguntar es respecto de, el paper que presentaste, porque hubo un par de preguntas de dónde se puede leer. También, Sí. ¿este está subido en algún buscador? No sé, Sí, dónde lo han sí, publicado? si lo googlean, ponen, esperen que les comparto de nuevo el título. Vamos a ver, un momentito, vamos a la primera. Acá. Este es el paper. Si ponen Gago, el GIER, Plus One, que es acá la revista donde publicamos, ahí lo descargan gratuitamente. Sí, Pueden sí, poner, doy fe, felicitaciones Ángel, lo vi el artículo y excelente y se puede bajar sin ningún problema. muy bien, Muchas, gracias, Edith. También te mando un abrazo, no te había visto. ¿Cómo estás? sin duda un tema muy actual y muy, muy buena tu presentación, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, sí, la verdad, acá veo la mano levantada de Diego. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Hola, Diego. Bueno, muy enriquecedora la charla. Te hago una consulta que han surgido videos en redes y demás, y vos pusiste como propuesta esto de contenidos digitales de calidad adaptados a cada etapa. Y muchas veces han aparecido videos donde parecían inocentes, por ejemplo, videos para niños y demás, y después, bueno, apareció información como que no eran tan inocentes esos videos. ¿Cómo uno puede recomendar o ver o informarse o saber cuando preguntan o uno mismo saber que esos contenidos capaz no son tan de calidad?
Es decir, como requisitos, tips o más o menos, y si uno puede acceder a eso. No sé si fue clara la pregunta. Sí, a ver, esta es muy buena tu pregunta. En principio, por ahí, dividir en etapas evolutivas. Es decir, no es lo mismo desde el nacimiento hasta los 2 años que de 3 a 5 años, donde ya los niños son preescolares. A ver, de 0 a 2 años, yo diría idealmente sin pantallas, ¿sí? Si se usan, pueden ser videollamadas supervisadas, eh, con familiares, lógicamente, y eso está bueno por el componente social. Y, y también de 0 a 2 años, si se usan, tienen que ser videos cortos de ritmo lento, ¿sí? Con imágenes claras. Cuentos narrados en tiempo real por un adulto, eso está bueno. De 3 a 5 años, ahí la idea es que el contenido sea covisualizado con los adultos. ¿Y qué características tienen que tener, yendo a tu pregunta? Bueno, narrativas simples, eh, sin sobrecarga de estímulos, ¿sí? Porque la sobrecarga de estímulos, lo que vemos es que está generando como cierto enganche que, bueno, después le querés sacar el celular a tu hijo y se complica, ¿no? Eh, y hay que favorecer la interacción. ¿Qué significa? Pausar el contenido, hacer preguntas, explicarle al niño o la niña, fundamentalmente. Esto de 3 a 5 años. Y podemos usar aplicaciones educativas, por ejemplo, Khan Academy, ¿sí? Después está PBS Kids, ¿sí? De los que conozco. Y después, bueno, hay programas como Plaza Sésamo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Está basado en la evidencia, tiene algunos estudios. Está diseñado basado en la evidencia. Eh, y después, de 6 a 12, yo diría eh, contenido que promueva habilidades cognitivas y que no sea solamente entretenimiento pasivo. Y ahí, ¿cómo lo podés identificar? Bueno, que tenga juegos que impliquen resolución de problemas. Videos que enseñen habilidades tipo Art Attack, ¿se acuerdan? Y después aplicaciones educativas con retroalimentación adaptativa. Y después hay un canal que está muy bueno que es Nat Geo Kids, de National Geographic. Eso lo puedo recomendar. Así que bueno, no sé si te contesté más o menos, pero va por Sí, ahí. totalmente. Lo que había surgido en redes y páginas serias era, por ejemplo, la granja de Zoe, creo que se llama, con todo Ah, luces que generaba supuestamente, digo supuestamente porque claro. lo que decía la página, que capaz generaba una estimulación muy alta o adicción a querer ver más videos. Y a veces algo que parece muy sano para el chico, quizás no era tan sano porque tenía un trasfondo que generaba que el chico o la chica en YouTube esté todo el tiempo muy, muy arriba, muy estimulado, y algo que capaz para la familia parece sano, si bien obviamente fue súper entendido esto de que tiene que estar el adulto acompañando y demás, capaz un adulto piensa que está viendo con él o con ella un video muy o súper sano y capaz no lo es por bueno, un supuesto engaño o bueno, o un trasfondo que desconoce, más allá de que uno le dice contenido poco tiempo y simple, pero clarísimo lo que me respondiste. Bueno, Gracias. me alegro. Ahí veo también la mano levantada de una amiga. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Todo Hola bien? Ángel, Qué tanto bueno tiempo, verte. ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un placer escucharte. Eh, Quería contar, yo trabajo para el Ministerio de Educación en los equipos de promoción de vínculos saludables. Trabajamos en nivel primario, en escuelas públicas, eh, el tema de la convivencia. Hay una ley de convivencia y trabajamos los espacios de consejos de aula, sobre todo con los chicos, ¿no? Desde primer grado a séptimo grado, para la resolución de los conflictos.
Este año se está incorporando y a partir del año pasado todo lo que implica el bienestar socioemocional, ¿no? Cómo se trabajan las emociones en los grados y eso. Y cada vez vemos en los consejos de aula, porque los chicos nos cuentan eh, y mencionan situaciones que están sucediendo en edades muy tempranas, también lo vemos en la exposición a las pantallas, en los juegos, sobre todo los Roblox, donde se traducen en situaciones de alto peligro para los chicos que están expuestos en relación a los contactos de adultos que se hacen pasar por chicos, ¿no? Y cada vez son más l- temprana las edades de estos niños que están expuestos a esos peligros. Cuando detectamos estas cuestiones, eh, rápidamente trabajamos en forma articulada con INTEC, que es el equipo que lleva adelante también el uso de lo digital y cómo los chicos se vinculan en las redes, y tratamos de hacer un trabajo conjunto con las familias. Es más, ahora estábamos preparando para una familia en quinto grado una especie de encuesta en relación al uso de pantallas, donde los adultos también manejan estas aplicaciones que vos decís, y cuáles consideran ellos que son los peligros a los que están expuestos o qué es lo que les interesa eh, en relación a sus hijos en cuanto a la exposición en estas aplicaciones. Eh, y quería agregar que el año pasado, en diciembre, salió para todas las escuelas sobre recomendaciones para las familias en el uso responsable de las tecnologías en casa, para tomar conciencia también esto de la exposición eh, y cómo dejamos que ese uso prolongado, sin esta compañía y esta presencia que mencionaste en toda el conversatorio, me encantó que hayas puesto el foco ahí, porque nosotros en un consejo, en un encuentro con delegados, lo primero que salió en diferentes grados era que los chicos, cuando se daban estas situaciones de riesgo o de sospechar que un adulto le estaba sacando información o eh, que les estaba hablando con tonos sexuales de otras cosas que no tenían que ver con los juegos infantiles, ellos, a la pregunta que se les hizo, con quién contaban o en quién confiaban para contar esta situación que les estaba pasando, solamente una niña había comentado en un grado que dijo a la mamá. El resto, por ahí lo comentaba o lo compartía con los compañeros. Estaba muy ausente esto Yo de la sigo figura escuchando, vamos. esto de la figura de parental, ¿no? En ese acompañamiento en el uso, en los juegos. Y siempre que convocamos a las familias, lo primero que hablamos es el vínculo que tenemos para compartir esta situación que le sucede a los chicos y dónde está presente, que en muchos de los casos los padres lo ven como, no ven riesgo ni peligro en esto que les pasa a los chicos, porque desconocen todo este mundo de lo digital y todas estas cosas que los chicos no las comparten con los adultos. Nada, te quería compartir eso y me parece súper interesante, me llevo un montón de cosas para pensar desde las funciones ejecutivas, esto de la atención sostenida y las dificultades en la comprensión lingüística también, que se están dando en Sí. primaria sobre todo. No, buenísimo que estás trabajando sobre el tema, después charlemos Sí, y no, trajiste un tema muy interesante, ¿no? Con el tema de los juegos como Roblox, ¿no? Hay un riesgo bueno, hay un psicólogo social, Jonathan Haidt, que bueno, publicó hace poco no, pero tiene un libro que bueno, que se vendió bastante bien y que lo pueden conseguir, se llama La generación ansiosa. Y él, bueno, tiene la idea esta que es, digamos, los padres y las madres ahora, digamos, sobrecuidan, digamos, el acceso, por ejemplo, a ir a la plaza, al parque, porque tienen miedo de que venga un adulto, digamos, que se propase, ¿sí? Pero en realidad lo que él dice es que el riesgo hoy está, por ejemplo, en los juegos online, ¿no? Las situaciones de grooming, ¿no? Y Roblox en particular permite la interacción en chats abiertos y muchas veces los controles parentales no son suficientes. Y ahí, en ese tipo de juegos, el riesgo de grooming eh, es muy alto, ¿no?
y también, digamos, en ese tipo de juegos a veces hay contenidos que, digamos, hay experiencias de usuario dentro del juego, digamos, porque hay mucho roleplay que puedan tener contenido no moderado, digamos, ¿sí? Así que está muy interesante lo que es. Y también tiene como una dinámica adictiva porque hay como recompensas todo el tiempo. Así que está muy bien, interesante. Creo que en el chat había alguna pregunta. A ver, espérate, bajo. Ahí está, Jonathan Hyde. Material de lectura. Bueno, le voy a mandar a Paula la presentación y le mando el paper y material de lectura. ¿Te Dale, parece? perfecto. Perfecto, sí, porque Así que, varias de las preguntas estaban orientadas a eso principalmente, a bibliografía que puedas recomendar está para bien. trabajar sobre este tema. Sí, Bueno, hay les voy a pasar, hay muchas guías que muchos organismos han realizado. Lógicamente hay que ir actualizándolas con la evidencia disponible, así que después les voy a pasar. ahí Mariel estaba levantando la mano, pero no. mm, Sí, es que en realidad yo me siento como un poco contrariada. Me pareció súper interesante la presentación y toda la investigación. Eh, no sé, me parece como que hay que ser como un poco más indicativo, digo, a los fines en el consultorio, ¿sí? O en intervenciones que uno puede tener con la familia, ya sea de educación. No hay algo que los niños y las niñas necesiten, bueno, mucho menos a edad tan temprana como hasta los 5 años respecto a las pantallas. Es por lo general una respuesta de los adultos fácil, ¿sí? Entregar el celular. Los adultos estamos con el celular mucho, entonces, ¿por qué no los niños y las niñas van a estar con el celular, ¿no? O van a querer eso también. Entonces, si no hay, o sea, la verdad es que lo que se ve es cada vez más problemas en las infancias, desde muy, muy chiquititos los niños y las niñas, y madres y padres y adultos referentes que no les hablan a sus hijos, que no interactúan con ellos. Entonces, no sé, para mí debería, o sea, mientras más tarde esté el inicio en el uso de las pantallas, me parece que eso permite otro montón de cosas. Todo esto que vos decías del juego simbólico, o sea, yo he visto escenas de juego simbólico que por suerte estaban, o sea, pero era recrear una situación de estar con celulares. O sea, Sí, recreaban una situación de adultos que se hablaban con celular y que, o sea, ese era el juego. Está bien, bueno, lo pudieron poner en juego, hay algo de eso, pero en otro montón de niños y niñas que no juegan, que no hablan, que no miran. Y bueno, basta viajar en colectivo, no hace falta entrar a una sala de jardín. Viajas en colectivo y te pasa que, qué sé yo, que no se mira por la ventanilla con el hijo o hija, sino que lo que hace es nada, se les da el dispositivo y los nenes están ahí desde muy, muy chiquititos. Estoy hablando de niños que capaz no tienen 2 años. Entonces, poder alertar, o sea, el trabajo me parece que es con las familias, esto que, o sea, que vos sí, sí. decías, poder alertar o sea, de esto, porque después pasan estas cosas, y no es que si vos tenés mucho uso de tecnología, después no caes en el grooming, ni en las estafas, ni en ninguna de esas cosas, al contrario, o sea, todo eso te puede pasar por más uso y tecnología que tengas atravesado desde tu primer momento de vida. Sí, está buenísimo lo que traes. Digamos, en la literatura, bueno, por ejemplo, ahí mencionábamos a Jonathan Haidt, él tiene como una actitud donde directamente dice hay que prohibirlos, no me acuerdo hasta qué edad, eh, hay que prohibir el uso de celulares. Bueno, después él también, no lo vimos acá porque nosotros las investigaciones las hacemos con niños y niñas más pequeños, pero el uso de redes sociales también es otra ventana que abre a otros problemas de salud mental, sobre todo en las niñas, en las adolescentes. Eh,
pero como vos bien decís, yo lo que plantearía para los psicólogos que están haciendo clínica y aparece este problema, la psicoeducación, ¿sí? No demonizar, yo no soy prohibitivo en ese sentido, pero sí señalar los principales peligros a los papás, a las mamás, para que después también la transmitan a los hijos e hijas. No es fácil, nosotros hicimos talleres de orientación psicoeducativa y es muy difícil, digamos, generar los cambios eh, para disminuir el uso de las pantallas y que no se desplacen otras actividades. Pero bueno, trabajar con los padres, sin duda, señalar los principales peligros, ¿cuáles son? Y bueno, el contacto con adultos extraños, la exposición a contenido no apto, las dinámicas también de adictivas, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que monitorear y supervisar constantemente. Esa es la idea. Y después hay otras reglas que me parece que son importantes, que incluso son para nosotros, ¿no? En ciertos lugares no tener el celular arriba de la mesa. Por ejemplo, en el horario de la comida o a la hora de ir a dormir, ¿sí? Tener, por ejemplo, el celular fuera del dormitorio o poner un horario específico para utilizarlo. Con esas reglas, si se respetan, me parece que estás haciendo un cambio importante. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé hasta qué hora tenemos. Jessica tiene la mano. Es lo que iba a decir, Jessica no tenía la mano levantada. No sé si querés. Me da Sí, cosa sí. cerrarte ya que levantaste la mano, así que dale, continúa y después de esto, si les parece, sí cerramos por una cuestión de disponibilidad del tiempo del servicio. Sí, bueno, buenos días a todos. Quería consultarle a Ángel, en la clínica vienen muchos pacientes que juegan al Roblox, que se ve un desborde emocional y agresivo con esto de que los sacan de los juegos, que los matan, como que los sacan del servidor de los juegos. Entonces quería consultarle cómo se puede abordar, ¿no? Porque los papás vienen muy preocupados, son muy agresivos los juegos, por ahí agarran cuchillos, como que se quieren lastimar, mucho enojo, ¿no? De esto de que me sacan, como que no sirvo. eh, bueno, a ver cómo se puede abordar desde la clínica junto a la familia. Me causa un poco de gracia porque mi hijo también, nada, lo tiene prohibido, pero en un momento estaba como con el Roblox, yo no entendía de qué se trataba, y después, bueno, cuando exploré se lo di de baja, ¿no? Porque es muy chiquito, pero, y también aparece esto que vos decís, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, es muy interesante lo que pasa con los juegos, pero mira, yo como intervención clínica, no solamente para Roblox, sino para los juegos y el uso de pantalla en general, eh, hay que, bueno, es un taller aparte, ¿no? Pero es promover habilidades socioemocionales, habilidades sociales, básicamente, pero promover esas habilidades offline, ¿sí? Por ejemplo, mandarlo al club, actividades deportivas, artísticas, eh, trabajo si está muy desregulado, bueno, lógicamente hay que trabajar en la regulación emocional. Por ejemplo, con mindfulness, con técnicas de afrontamiento, eh, trabajar en la autoestima, si es necesario, validar logros que están por fuera, digamos, del entorno digital, ¿sí? Y bueno, ¿no? Y que los papás estén encima, si hay riesgo, por ejemplo, de grooming o de extorsión, que también aparece, depende de la edad, ¿no? De cada niño o niña, pero lógicamente prohibir el uso directamente. Y si en el peor de los casos, bueno, puede haber un uso compulsivo y como vos decís, puede haber mucha irritabilidad. eh, entonces, en ese caso, sí, directamente que no utilice el juego. Estimular otro tipo de actividades que no sean con la pantalla o con otro contenido, básicamente. A ver,
el problema me parece que no es el juego en sí, sino que el juego este, por ejemplo, habilita ciertas interacciones con adultos. Se supone que es con pares, lo que pasa es que se están metiendo adultos, ¿no? Entonces, hay un problema ahí con el tipo de interacciones y también en cómo impacta, digamos, en el mundo emocional y social del niño o niña. Entonces, mi posición no es prohibir, ¿sí? Sí, sino estar presentes y acompañarlos en el uso del celular. Y también, bueno, evaluar si ese contenido está bien dirigido para esa etapa evolutiva, básicamente. Gracias, Ángel. No, de nada. Bueno, procedo a, bueno, por un lado contestar respecto al tema de la grabación. Vamos a estar enviándola por mail, sí, la vamos a subir al canal de YouTube. Una vez que esté subida, voy a reenviar por mail junto con el material que Ángel nos comparta, ¿sí? Bueno, por otro lado, me parece que el tema da para hacer un millón de preguntas. De hecho, yo tengo otra serie de cosas que me quedé pensando, pero para tranquilidad de todos, Ángel, la verdad que hace bastantes presentaciones en diferentes espacios. De hecho, en el Congreso de Psicología de este año supongo que vas a estar. Con lo Sí, cual, sí, también, nada, son espacios donde pueden acercarse también y hacer todas las preguntas pertinentes. Bueno, el equipo mismo, está Lucas, Gago, Natalia, Mancini, suelen Pensé presentarse y la que verdad que es, sí, Ángeles, bueno, ok. Bueno, son espacios donde nada, pueden ampliar más las preguntas que hayan quedado disponibles, ¿no? Bueno, nada, Ángel, nuevamente gracias. La verdad que es súper interesante toda la presentación. Me parece que es un gran aporte para quienes trabajan en el ámbito educativo, para quienes trabajan en la clínica y mismo para la vida personal, ¿no? De todos los que tenemos niños cerca, eh, para nutrir nuestra práctica, nuestra vida misma, ¿no? Así que sí. nada. Perdona, Paula, te Sí, interrumpo. dime. Eh, Acá dejó material Beatriz en el chat también, ¿no? Que les recomiendo que lo bajen. Sí, Sí, esa es la Beatriz. guía que se está manejando en las escuelas ahora también para las familias, de orientación y dan algunos tips así de estrategias para a la hora de implementar. Excelente. Andrea Golding también compartió un artículo, por cierto, también ahí en el chat, si quieren acceder. Genial. Así Bueno, que bueno, eso. armamos un pack de material y lo subimos. Totalmente. Sí, gracias también a esto, ¿no? Los investigadores que se sumaron a la charla también a complementar con más información lo que fue diciendo, fue compartiendo Ángel. Me parece que son todos aportes súper valiosos, que de hecho Andrea me lo estaba mandando a mí, le dije compartirlo, pues me parece que está buenísimo para nutrir más la charla. Así que bueno, esperamos encontrarlos nuevamente en próximas actividades. La próxima actividad que vamos a estar haciendo es sobre psicología y medio ambiente, ¿sí? Esperemos que tenga el mismo éxito que esta. Es otro tema totalmente distinto, pero bueno. Nuevamente, gracias a todos por participar y nos estamos encontrando. Bueno, un abrazo, gracias a todos por estar. Y a los conocidos, un gusto en verlos. Beatriz, Andrea, Edith, un beso grande. Nos vemos. Chao, gracias.